empecé estudiando cómo se utilizaba la historia antigua y el legado grecorromano políticamente. Mi investigación fue cómo se utilizaba el legado clásico en la independencia colombiana. A partir de ahí, bueno, pues me fui interesando sobre otras apropiaciones políticas de la antigüedad y llegué, hasta hace unos años, recientemente, llegué a la recepción clásica. Empecé desde el uso público de la historia, el uso político de la antigüedad y, bueno, también me metí un poquito en tradición clásica. ¿Qué es la recepción clásica? Desde mi punto de vista y, bueno, y desde la sensibilidad donde yo estoy inserto. La recepción clásica, desde hace más o menos desde los años 90, empieza a enfocarse debido al giro democrático o el giro a partir de la aceptación de la teoría estética de la recepción literaria, se ha empezado a interesar por el receptor del legado clásico. Es decir, antes no nos preocupábamos por quién lo recibía, qué se hacía, o sea, la antigüedad como un material, no nos preocupábamos que esa antigüedad era recibida, transformada, reelaborada, resignificada, y eso me empezó a interesar. Las raíces de esta sensibilidad historiográfica estarían, bueno, pues en el filósofo Gadamer, luego en la teoría literaria de House, y después lo acepta dentro de la tradición clásica Martindale. A partir de ahí empezamos a interesarnos por la recepción del legado y sobre todo fuera de los contextos canónicos o los contextos que normalmente siempre se han favorecido en este tipo de estudios, ¿no? Y siempre se ha dicho, y es cierto, que la antigüedad clásica es la matriz cultural, ¿no? Es el referente cultural, político, económico, social, bueno, es el referente general de la élite cultural, de la élite política, pero nos habíamos olvidado que también esa antigüedad ha sido apropiada, ha sido recepcionada por otras capas de la sociedad y en el caso concreto, por ejemplo, de la cultura popular, que es lo que ahora mismo a mí me interesa, ¿no? Ha sido habitual en la tradición clásica ver el legado grecorromano como algo inmutable, algo, una esencia que no se podía modificar, que no se puede modificar, que nos viene legada desde la antigüedad y bueno, que tiene que pasar de manos en manos y sobre todo de élite académica en élite académica, pero a partir de los años 60, con la tradición, con los estudios de la teoría de la recepción estética de Gadamer y de House, pues empezamos a fijarnos que ese legado tal vez no solo estaba en las manos de las élites, ¿no? O en las manos académicas. A partir de los años 90, Martindale recibe toda esta teoría de la recepción estética y la aplica a los estudios clásicos. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Nos empezamos a preocupar por ese legado grecolatino o grecorromano, tanto material como, es decir, tangible como intangible, cómo ese legado no solo ha estado en las élites, sino también ha sido recibido y apropiado por otros sectores de la sociedad. Más o menos a principios de este siglo, del siglo XXI, también a finales del XX, pero a principios del XXI empiezan a aparecer una serie de estudios que nos recuerdan que la antigüedad no solo ha sido la matriz cultural o el referente o el modelo de excelencia, tanto política o cultural o artística, de la élite o de la academia, sino también ha estado presente, como he dicho, en sectores de la población olvidados tradicionalmente. Empezaron a estudiarse, empezó con estudios cinematográficos, empezaron a verse la correspondencia que había entre la antigüedad y las representaciones cinematográficas y eso fue lo primero, más o menos, a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, y empezamos a interesarnos sobre esa recepción. Una vez más o menos consolidada los estudios o esa mirada, esa sensibilidad historiográfica de la recepción, de la antigüedad en el cine, se pasó a otros ámbitos de la cultura. El teatro, la novela histórica, parques temáticos, cuentos infantiles, radio,
videojuegos, cómics y todas aquellas manifestaciones culturales que, bueno, que pueden estar englobadas dentro de la cultura de masas. Cuando hablo de cultura de masas, de la antigüedad en la cultura de masas, estamos hablando tanto del formato, es decir, en esa representación de la antigüedad y esa recepción en formatos alejados de los tradicionales, sí, un videojuego o un parque temático, como también aquella recepción en la reproductibilidad industrial de la cultura. Es decir, por ejemplo, también podríamos estar estudiando toda la decoración interior que se mantiene aún hoy con referentes clásicos. En ese contexto de cultura de masas, en ese contexto de cultura popular, sin ningún tipo de referencia negativa, o sea, sin ningún tipo de referencia cuando estoy hablando popular, por eso hay gente que habla de antigüedad pop. A mí me interesó, en mi caso concreto, y sobre todo a partir de la inspiración de unos trabajos sobre la antigüedad en los parques temáticos, cómo se estaba representando y cómo se recibían los parques temáticos. Yo me inicié, llevo más o menos 1 año y medio, casi 2, me inicié en la investigación de cómo se recepcionaba el legado clásico en unos espacios tan populares como son los burdeles, los hoteles de paso, moteles, albergues o cabañas, dependiendo del país, en Hispanoamérica. Porque a mí lo que me interesaba es ver cómo se ha recepcionado ese legado por gente que muchas veces no conoce la antigüedad, por supuesto, desde la filología no la conoce o desde la historia, pero sí construyen una memoria y la aceptan y la reproducen, ¿no? Eso es lo que ahora mismo estoy haciendo. Estoy investigando la presencia de la antigüedad en un espacio tan popular como es las habitaciones, algunas habitaciones de burdeles, algunas habitaciones de moteles y también incluso en su arquitectura. Muchos vemos en Hispanoamérica, vemos que muchos moteles u hostes o albergues de paso son prácticamente templos. No sé si los habrán visto, que son fachadas y reproducen templos. Y algunos, afortunadamente, incluso reproducen una imagen de la antigüedad que me permite incluso ver que es una recepción mediada. ¿Qué digo cuando es recepción mediada? Es que me sorprende que, por ejemplo, en una carretera en medio de cualquier país de Hispanoamérica, en una carretera en el campo, vemos de repente cómo han recibido no solo la imagen de la antigüedad, sino las reelaboraciones anteriores a ellos. Es decir, ellos están en una recepción de la antigüedad no directa, sino lo que se llama recepción mediada, y es que ellos reciben las recepciones que se han ido haciendo previas y de repente las muestran o las plasman en ese motel, en ese hotel. Es absolutamente increíble. Entonces, yo estoy interesado en saber cuál ha sido el camino de esa recepción, qué supone para ellos y para ellas. Manejo una hipótesis y es que la recepción mediada de la antigüedad o del legado grecorromano en estos espacios mantienen viva nuestra disciplina y bueno, nuestro ámbito de conocimiento. No solo la mantienen viva, sino que además reproducen lo que he dicho, la recepción mediada y toda una tradición cultural de representación de esa antigüedad. Pero ahora viene, desde mi punto de vista, lo más importante. Es que esa vitalidad de la antigüedad en esos espacios populares como son los moteles y los hoteles, creo que está tutelando esa antigüedad ahí presente, tutela algo que siempre ha tenido la tradición y la cultura clásica, que es la transfiguración de aquel que recepciona la antigüedad. La antigüedad nos transfigura, o sea, eso es lo que quiero decir. La antigüedad no solo genera cultura general, sino cuando nosotros nos acercamos a la antigüedad, cuando la recepcionamos, nos cambia, nos modifica, nos enriquece y nos permite encontrarnos a nosotros mismos, incluso evadirnos de nosotros mismos. Bueno, pues eso aparece en los moteles. En los moteles
cuando un señor o una señora eligen una habitación, yo estoy defendiendo que están buscando en esa habitación de ese motel que se llama Zeus o que se llama Venus o Afrodita, ellos no solo están consumiendo un decorado, una escenografía de motel, ellos están encontrando en esa cultura la posibilidad de ser otros. Que si te das cuenta, es lo que la cultura clásica ha sido, pero para las élites, ¿no? La posibilidad de ser otros está visitando la antigüedad. La antigüedad no solo es un lugar, la antigüedad no solo es un referente cultural, político, sino la antigüedad desde el Renacimiento es un lugar para habitar. Es un lugar donde se habita, donde tú, cuando recibas la antigüedad, tú la habitas. Y cuando la habitas, tú te transformas. Y tú te confrontas. Y tú no solo es un espejo, es un lugar donde habitas, ¿no? Lo vemos en Winkelmann, lo vemos Miguel Ángel, lo vemos todos aquellos que han visitado, ¿no? Se visita la antigüedad. Entonces la tradición clásica, más tradicional y más convencional, no habitaba en la antigüedad. Mostraba ese legado inmutable, esencialista, que no se podía transformar y que tú simplemente lo tenías que ir legando. Si tú, que es lo que hacemos a finales del siglo XX, a principios del siglo XXI, sino reconocemos que el que recibe habita la antigüedad, o cuidado, como diría Steiner, ellos también nos ven, ellos nos habitan también. Pero cuando esa antigüedad no solo es un referente, no solo es un modelo de excelencia, sino un espacio donde habitas, te transformas. ¿Y qué ha hecho la recepción clásica actual? ¿O qué está haciendo una parte de la recepción clásica actual? Está viendo cómo esas clases más populares o sectores, por no decir clases, esos sectores más populares también la habitan. La habitan desde una sala de cine, la habitan desde una sala de teatro, la habitan cuando juegan a un videojuego, la habitan la antigüedad, la visitan con un cuento infantil o cuando van a un motel. Están habitando la antigüedad. Y esa es la riqueza, ¿no? Que eso es lo que yo quiero transmitir, comunicar e investigar. Si te das cuenta, hay usos políticos, culturales del pasado de cualquier periodo, ¿no? Pero es verdad que la antigüedad lo que permite es que tú puedes habitar o puedes encontrarte o puedes tener un espejo en un mundo no judío-cristiano. Esa es la clave. La antigüedad es un universo no judío-cristiano que te permite hacerle preguntas, o te permite poner es que a mí no me gusta decir que la antigüedad te responde, ¿no? Porque tú eres el que respondes a ti mismo cuando estás habitando la antigüedad, ¿no? Pero es verdad que es un mundo cerrado, no judío-cristiano, que permite entonces situarte a ti en lugares donde no te pondrías bajo la moral judío-cristiana, ¿no? Y esa es la riqueza. En el caso particular de los moteles, hay algunas referencias, unas poquitas, en el caso de Hispanoamérica, a, a algunas referencias poquitas al pasado prehispánico, muy poquitas, muy pocos moteles hay. Algo hay sobre la Edad Media, pero muy poquito también, ¿vale? Muy poco. Y entonces vemos que, claro, que cuando vemos moteles que están utilizando la historia, sobre todo la mayoría es la historia antigua, o sea, las civilizaciones egipcias, griegas y romanas. Y entonces, claro, ¿por qué? Pues precisamente por eso, ¿no? Porque la moralidad no es judío-cristiana. En estos casi 2 años que llevo compilando moteles, hoteles de paso, albergues, más o menos llevo y todo ha sido un trabajo evidentemente virtual porque no he podido por la pandemia, más o menos llevo localizados, sistematizados unos 400, 400 seguro, unos 400 establecimientos donde hay referencias a la antigüedad egipcia y grecorromana. Sí, al menos tengo 400.
hay, por ejemplo, en Alemania, en España, en Portugal, en Italia, pero no un número tan grande y tan representada la antigüedad, ¿no? Eso es también, ¿no?, lo que me lleva a preguntarme por qué, ¿no?, en Hispanoamérica está tan representada. Por ejemplo, Venus. Bueno, pues Venus hay varios establecimientos, ¿no? Venus hay uno muy conocido, Afrodita, bueno, en Alemania, etcétera, etcétera. Pero es que el, el número tan grande de establecimientos que se llaman Afrodita en Hispanoamérica es que es increíble, o sea, es un objeto de estudio, o sea, es eso, es un objeto de estudio, ¿no? Afrodita, Venus, bueno, templos enteros, o sea, es que en México, en Mexicali, hay un coliseo construido, o sea, que es un motel. Bueno, aquí en Cartagena de Indias, bueno, pues hay varios con fachadas egipcias. En Pereira hay uno que se llama Amasis, que es un templo egipcio. Y eso sí que yo, desde mi punto de vista, creo que es único de Hispanoamérica. Es único. O sea, yo que haya encontrado, por ejemplo, en España solo he encontrado uno en Valencia, si no recuerdo mal, en Valencia, que también es un templo egipcio, pero no de esta manera. O sea, es que hay en todos los lugares, en Argentina, en Paraguay, hay unas representaciones de unas pirámides. Siempre nos quejamos, nos estamos quejando todo el rato, quejando todo el rato que la cultura clásica se está perdiendo, que el legado, que si nuestros estudiantes ya no conocen a Sófocles o ya no saben quién es Medea, o cuando les estás hablando de Edipo, nos estamos quejando todo el rato, ¿no? Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es salir y ver que la antigüedad está viva, la antigüedad sigue viva, lo que pasa es que ya no está en los formatos habituales. Entonces la antigüedad está en los videojuegos, como ya he dicho, está en el cine, está en los fanzines, está viva, la antigüedad está viva. Lo que pasa es que está en otros formatos. La antigüedad, cuidado, que esto no quiero que suene a que yo estoy defendiendo que no tenemos que seguir haciendo análisis tradicionales de los textos y de las fuentes. No, 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 no. Eso hay que seguir haciéndolo. Sino también tenemos que prestar atención a los nuevos formatos y los nuevos espacios donde la antigüedad está siendo recibida. Eso es lo que yo defiendo. Eh, entonces, la Ilíada siempre va a estar ahí en el texto, pero la Ilíada también está en un cómic, ¿no? La Ilíada también está en el cómic La Cólera, o también está en un podcast, o está en unos dibujos animados, o en un videojuego. Eso es lo que yo y otros decimos, ¿no? Que lo que tenemos que fijarnos es en esos otros formatos, otros lugares de recepción que la mantienen viva. Si lo que a nosotros nos importa es que la antigüedad esté viva, que su cultura, su legado esté vivo y que nos siga diciendo cosas, tenemos que adaptarnos a los nuevos mundos, al nuevo mundo, ¿no? A los nuevos, al nuevo contexto. Lo importante es la antigüedad. O sea, lo importante es que todos aquellos que estamos enamorados de la antigüedad, que la antigüedad siga viva. Y si tiene que estar en un cómic, pues larga vida a la antigüedad en el cómic o larga vida a la antigüedad en el videojuego. O en el motel, por supuestísimo. O allá donde esté, o en el parque temático. O sea, a mí me da lo mismo. O sea, pero larga vida a los dioses, a las personas, a los personajes, al legado, a su larga vida. Y lo que importa, bueno, pues es eso, la antigüedad. Yo es que personalmente estoy locamente enamorado de la antigüedad, de la cultura clásica. Y yo no soy filólogo, ¿eh? Yo no soy filólogo, que eso también, ¿no? Es otra de las cosas que tenemos que empezar a ver, que la antigüedad no es de nadie, ¿no? La tradición clásica antes, sobre todo la decimonónica,
nos decía que era, bueno, pues eso, sobre todo de filólogos o de historiadores antiguos, sobre todo de filólogos. No, no, la antigüedad no es de nadie. La antigüedad es de quien la recibe. Y la antigüedad, por lo tanto, es tanto del señor que se dedica o la señora que se dedica en la academia a traducir y a investigar y a hacer su exégesis de los textos clásicos, por supuesto es de él o de ella, pero también es del señor o de la señora que habita un templo egipcio que es un motel. No es de nadie, la antigüedad no es de nadie. A mí me gusta decir que la antigüedad hay que liberarla del canon, hay que liberarla, hay que sí, dejarla que fluya, que se derrame, como ya está, si es que ya está derramada, y reconocer ese derrame. Lo importante es que siga viva, lo está y lo tenemos que investigar, ¿no? Eh, y reconocer, y reconocer. Uno de los fundamentos, ¿vale? Uno de los fundamentos teóricos para explicar que tenemos que seguir estudiando Grecia, Roma, latín y griego, es porque ha sido el referente de las élites, sobre todo hasta 1945, y por lo tanto, para entender a intelectuales o políticos, tenemos que entender qué antigüedad tenían en su cabeza porque era su referente, ¿no? Listo, es eso. Y eso es lo que nos permite decir que tenemos que seguir teniendo los estudios clásicos en la universidad para entender, ¿no? Pero es que esa antigüedad también ha sido un referente para otros sectores. Entonces, legitimémonos también ahí, ¿no? En que otros sectores mucho más populares y cuidado, algo que no hemos hablado, que es el giro democrático de las ciencias. Y el giro democrático, que es también el giro de la recepción, y es que, ¿quién nos dice que interpretar Afrodita tiene que ser así? O sea, ¿por qué Afrodita tiene que ser así? Y si Afrodita solo era una idea, porque Afrodita no puede ser de otra manera. En la antigüedad no la podemos encerrar, es que no puede estar encerrada para unos pocos como unos pocos nos dicen que tiene que ser. La antigüedad tiene que estar liberada, tenemos que liberar la antigüedad. O sea, y la tenemos que ofrecer a todo el mundo, derramarla, que la usen, que la transformen. Me podrás decir, entonces para ti la antigüedad es un material, ¿no? Que se puede manejar. Pues sí, pues bueno, pues es un material. Es un material y que cada generación va utilizando, ¿de acuerdo? En esa utilización, reutilización, reinterpretación. Esta reinterpretación constante también permite la esencia, es decir, permite que esa fuerza que viene desde la antigüedad, de hecho, la recicla, le va dando energía, ¿no? Esa reinterpretación.